Segunda de Corintios 1. Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Escrituras en este nuevo día domingo del mes de agosto del año 2020, este domingo que por la gracia de Dios estamos en pie, que por la gracia de Dios podemos vernos a pesar de la distancia y compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Desde el versículo 8. 2 de Corintios 1, 8. La palabra de Dios dice así, hermanos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias a Dios por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Hasta aquí, hermanos, lectura de la palabra, de esta experiencia que el apóstol, por inspiración de Dios, registra. No solamente en Asia tuvieron dificultades y problemas y angustias y riesgos importantes. Muchas veces, si leemos el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, muchas veces hubieron serias dificultades. Pero en forma especial, el Espíritu Santo quiere que Pablo registre esta. Esta tiene una característica muy especial. Y por otra parte, el Espíritu Santo tampoco quiere que ignoremos esto, por eso lo registra, si no, no lo sabríamos. Por el verso 8, dice, hermanos, no queremos que ignoréis. Con lo cual, debemos conocer esto, porque el Espíritu Santo no quiere que lo ignoremos, quiere que lo sepamos. Una tribulación, que es una oposición muy fuerte en el espíritu, eso es tribulación. Cuando hay dificultades luego en lo externo, esas son las consecuencias de la tribulación. Por ejemplo, un encarcelamiento, como Pablo muchas veces estuvo preso por el Evangelio, preso de Jesucristo, como él dice. Esas son las consecuencias de la tribulación, pero no es la cárcel la tribulación. Eso es la rama del árbol, pero no es el árbol. El hambre, la desnudez, peligro, cuchillo, son consecuencias. Pero cuando dice tribulación es un fuerte dolor y oposición en el espíritu, en la entidad espiritual,
que conforman el espíritu y el alma, esas dos cosas conforman una unidad, que solamente la palabra de Dios lo puede separar. Pero acá dice que una tribulación que fue hecha en Asia, y no da detalles en estos versículos específicamente. No da detalles a la tribulación y no dice pasó esto y pasó lo otro. No entra en esos detalles. Pero sí dice cosas muy interesantes de cuáles fueron las consecuencias de la tribulación. Y dice en el verso 8, sobremanera, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera, de una manera que va más allá de todo lo que se puede concebir, fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Es decir, llegaron a pensar que dijeron, bueno, esto se acabó aquí. Creo que esto se acabó. Hasta aquí hemos llegado y dice, estuviésemos en duda de la vida. Es decir, que el Señor nos llevó a ese extremo, al extremo de que un hombre avesado en estas cosas, un hombre que está acostumbrado a estos problemas, un hombre que conoce lo que es cárcel, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, naufragio, peligros de los de su nación, ser azotado con varas, peligros en la ciudad, peligros entre falsos hermanos, dice. Es experimentado en estas situaciones. No estamos hablando de un hombre sin experiencia espiritual, un hombre duro, en el buen sentido de la palabra, maduro, sólido, equilibrado. No está exagerando. Dice, llegamos al límite de los límites, estuviésemos en duda de la vida. ¿Cuánto duró esto? No lo dice. Digo esto, hermano, porque la iglesia, que todavía estamos sobre la faz de la tierra, una parte de los hermanos ya está en la presencia del Señor y es una maravilla. Ya ellos cesaron en su peregrinar sobre la tierra, ya llegaron a la patria celestial. Nosotros todavía no. Nosotros todavía estamos en camino. Y estamos expuestos a distintas formas de oposición, distintas formas de tribulación. Y vivimos días y viviremos días de gran confusión, que ya los estamos viviendo, confusiones muy grandes en todos los órdenes, versiones contradictorias, unos que sí, otros que no. Bueno, pero, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, decía el apóstol Pablo, hablando del Antiguo Testamento. Y nosotros podemos decir las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y acá, como el Señor dice, no quiero que ignores esto, quiero que lo sepas. Y no es para saberlo como información histórica de lo que pasó, en dónde fue, cómo sucedió. No es para eso. Es para que nos apropiemos, hermanos, de estas cosas, porque vienen días que navegaremos aguas más turbulentas todavía. No viene fácil el tema. No es sencillo. Navegaremos con olas importantes y un viento en contra muy fuerte. Mar muy agitado. Y entonces tenemos que tomar aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña y nos previene, porque como no ignoramos sus maquinaciones, lo dice en el capítulo 2, verso 11 de esta misma carta, 2:11,
hablando de Satanás, el verso 11 dice, porque no seamos engañados de Satanás. 2:11. Porque no seamos engañados de Satanás. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Pablo, no queremos que ignoréis la tribulación. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. No podemos estar ignorando, hermanos, el tiempo que vivimos, el momento que vivimos y el estado del mundo en el cual estamos viviendo. No somos del mundo, pero todavía estamos peregrinando en el mundo. Y obviamente sufriremos las correspondientes consecuencias que Dios permita. Eso sí, todo bajo control. Pero en este caso Dios permitió en Asia una tribulación a estos hermanos y a estos hermanos que le acompañaban, porque habla en plural, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. No dice que yo estuviese en duda, que estuviésemos varios ahí. Entonces, no ignoramos las maquinaciones de Satanás y del mundo que responde a Satanás. El mundo en que vivimos, toda la maquinaria que funciona y esa máquina de moler, que funciona día y noche, esa fábrica de problemas que funciona día y noche en todos los órdenes. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de familia, problemas ecológicos, problemas de lo que quieran. Busquen el tipo de problema que quieran, cabe dentro de lo que es la maquinaria de este mundo, que por otra parte dice que está puesto en maldad. No nos olvidemos de estas cosas tan sencillas, pero tan importantes, hermanos. El mundo que vivimos está puesto en maldad. No podemos esperar absolutamente nada bueno, porque está puesto en maldad. Y si está puesto en maldad, pues produce maldad, nada más. Y es coherente, porque no puede producir nada distinto al estado y a la situación en la cual se encuentra. Está puesto en maldad, producirá maldad. Pero, volviendo al 1:9 de 2 de Corintios, 1:9, capítulo 1, verso 9, pero dice, además de tuviésemos en duda de la vida, dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos. Otro detalle importantísimo, hermanos queridos, a tener en cuenta. El mundo está puesto en maldad y no produce otra cosa que maldad. En nosotros, como dice el apóstol Pablo, en nosotros, es a saber, en nuestra carne, no mora el bien. Se lo dice a los romanos y a nosotros. No mora el bien, hermanos. Consecuencia de nosotros mismos, pues no se puede esperar otra cosa que respuesta de muerte. Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error. Es irrecuperable. El mundo a través de los siglos ha engañado al hombre, o intenta engañarlo, presentando distintos planes de rehabilitación del hombre. ¿Cómo rehabilitar al hombre? Y entonces han ideado sistemas penitenciarios y cárceles, bueno, y entonces según el delito le dan más o menos tiempo en la cárcel, y luego se habla de que el hombre sea reinsertado en la sociedad. Es irrecuperable. El hombre es irrecuperable a la luz de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué hizo el Señor? Al viejo hombre no lo reparó.
No gastó un segundo con el viejo hombre, el Señor Jesús. Porque no tiene reparación, no tiene arreglo. ¿Qué fue lo que hizo con el viejo hombre? Pues lo crucificó. Eso es lo que hizo. Sabiendo, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la escuela de la cruz. Para el hombre en Adán, todos mueren, todos morimos. Todos hemos pecado en Adán. Y de ahí para adelante, el hombre quedó maltrecho y quedó lisiado, quedó marcado para siempre por el pecado y sus consecuencias. Y eso no se repara, hermanos, no se repara. Cualquier cosa que intente tratar con el hombre fuera de Cristo es un engaño. Claro, si me escuchan los psicólogos y sociólogos y todos los que funcionan en el aspecto y en el terreno de la enseñanza y de la cultura y de los intelectuales, obviamente se me vendrían todos encima para refutar esto. Y con todo respeto los escucharía a todos. Y les pediría que con todo respeto también me escucharan a mí después unos minutos. Porque según Dios, el hombre no tiene arreglo. Lo que hizo Dios para reparar al hombre y para volverlo a Dios, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para hacernos nuevas criaturas, participantes no de una cultura nueva, pero sí de una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, le dice Pablo a esta misma iglesia en esta misma carta. Nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios hace todo nuevo? Porque lo viejo no tiene reparación. No hay forma de rehabilitar, no hay forma de recuperar. Entonces Pablo dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. Frente a esa tribulación, frente a esa situación que vivieron en Asia, dice, tuvimos respuesta de muerte. Estos problemas que vivieron, estos no se arreglaban con cultura, que a Pablo le sobraba eso. Le sobraba. Un hombre extremadamente culto, pero que con toda la cultura no iba a ningún lado. Pues con toda la cultura lo que tiene es respuesta de muerte. Y no puede tener otra cosa. Y dice, ¿para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos. Esto va hoy día contra toda la corriente de la famosa autoayuda, de la cual las bibliotecas de todas las librerías de todo el mundo tienen metros y metros y metros de estanterías llenas de libros de la famosa autoayuda. Todo mentira. Fuera de Cristo, cualquier ayuda que venga no se sustenta.
Y mucho menos la autoayuda, la ayuda que viene de sí mismo. Autoayuda quiere decir ayuda que viene de mí mismo. La autoayuda. No vamos a ningún lado. La autoayuda funciona sobre la base de la confianza en sí mismo. Y funciona sobre la base de esa mantra, de esa repetición, que por la vía de la repetición después se lo terminan creyendo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. En ti están las posibilidades del progreso, de la victoria, del triunfo, de no sé cuánto. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Así? ¿Tú puedes qué? Tú puedes hacer cualquier barbaridad sin Cristo. Eso es lo que tú puedes y lo que yo puedo, sin Cristo. Porque acá tenemos un hombre que tuvo respuesta de muerte, hermano, respuesta de muerte. A ver qué hay de alentador en esto. Una respuesta de muerte, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué construye? ¿Qué edifica? ¿Qué mejora? Respuesta de muerte. Y la muerte siempre fue acompañada y será acompañada de la corrupción. Muerte y corrupción son inseparables. La muerte no puede aportar absolutamente nada porque ahí está carente totalmente de vida. Y la única vida que el hombre tiene es una vida natural, que se corrompe también. Es tremendo, hermanos. Y esto la iglesia tiene que aprenderlo, lo tengo que aprender lo antes posible. Para que salgamos, la iglesia tiene que salir también fuera de todo aquello que la iglesia se quiere autoedificar y generar situaciones que no aportan absolutamente nada. Fuera de las Sagradas Escrituras, fuera de Jesucristo, no hay esperanza. Dicho esto con todas las letras mayúsculas. Y más allá de todos los programas maravillosos que circulan por el mundo. No va. Y dice, ¿para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos. Para eso fuimos llevados, dice el apóstol Pablo, a estar hasta el extremo, extremo, extremo de estar en duda de la vida. Lo llevó al borde del precipicio. Al borde, al borde, al borde del precipicio, donde ya no había otra posibilidad que caer. Y ahí Pablo y muchos otros a través de los siglos, y Dios quiere que yo también, seamos enseñados otra de las cosas muy difíciles de aprender, que tanto le cuesta aprender al hombre, al cristiano incluido, a no confiar en nosotros mismos. Esta es otra exquisitez del engaño obrado por Satanás en la carne. Todo aquello que ensalza la carne, al ego, al conocimiento, al intelecto, todo aquello que mejora, entre comillas. Y lo puede llevar al hombre hasta el grado de un premio Nobel, con todo respeto al premio Nobel, que puede saber mucho en su área, y obviamente que lo sabe, claro que sí, obviamente que sí. Pero solamente el gran problema aún del premio Nobel es que lo único que le puede aportar es algo de conocimiento en su especialidad por unos minutos, que es lo que estará vivo. Porque así esté vivo algunos años más, en última instancia son minutos, porque todos los años se pueden convertir en minutos. Se puede llegar a convertir en minutos, años en minutos. Estará unos minutos más vivo.
y con el riesgo inclusive que aún su misma generación, aquella que le reconoció el premio Nobel, luego lo va a rechazar porque no conviene que esa posición prospere. Para no confiar en nosotros mismos. Y ahora viene al final del verso 9 la clave excelentísima. No confiar en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Podría decir en Dios que hizo los cielos y la tierra. También es cierto. También es cierto. En Dios que sustenta toda la creación por la palabra de su potencia. Y también es cierto. Pero el Espíritu Santo toma esta declaración y no otra. En Dios que levanta los muertos. Porque el grado máximo de impotencia y de corrupción es cuando la muerte se instala. Y ahí el hombre se estrella en toda su impotencia. Juntemos toda la ciencia de todos los institutos del mundo, todos los premios Nobel de todas sus especialidades, y que me levanten ese hombre o esa mujer de la tumba, o quizá ni de la tumba, de la cama donde acaba de morir hace 10 minutos. Nada más. Vamos, levántame ese hombre. Vamos. A ver. Y entonces la palabra de Dios pone al Señor y el Señor mismo se define como la vida misma porque es el único que tiene la capacidad en sí mismo de devolver la vida, levantando a los muertos, en la misma potencia con que lo mostró en su momento con Lázaro, por ejemplo. Porque el Señor Jesús, en el ejercicio de su deidad y de toda su potencia, por ejemplo, también levantó a la hija de Jairo, que había poquitos minutos, parece que había muerto. Pero también levantó a Lázaro, que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Para mostrar de que el tiempo no pesa. La hermana de Lázaro hizo un diagnóstico forense maravilloso. Dijo, hace 4 días. Y es de ella. Es un resultado forense. La corrupción se instaló totalmente. Y en ella, dice. Eso es muerte. A ver, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué llamamos al sumo pontífice? ¿Qué convocamos al Sanedrín? Traemos todos los sacerdotes. Traemos todos los escribas. Traemos todos los fariseos. Con todas sus filacterias y todo su vestido. ¿Eh? ¿A quién traemos? Traemos todos los pastores. Traemos todos los misioneros. Traemos los apóstoles. Traemos todos los ángeles. A todos juntos. Bueno, como quieran, adelante. Adelante que hay lugar, el cementerio es grande. Estaban en un lugar que hay lugar. Para toda esa gente y mucho más. No había nada que hacer. Pero había uno, y ese es el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, hermano. Había uno ahí que en el ejercicio de su humanidad, porque también era hombre, y Dios a la vez, no porque no supiera, pero sí para guiar la conversación y comenzar el proceso de consolación a las hermanas de Lázaro, le hizo una pregunta y dijo, ¿dónde le pusiste? Quitad la piedra, dijo.
Es de 4 días, Señor. Dice, no, vamos, ya no. Ya vamos a ocupar, quitar una piedra. Hace 4 días que murió. Ya. ¿Ahora qué? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, le dijeron al Señor Jesús, como pegándole un tirón de orejas, como diciendo, a ver, si hubieras estado aquí, te mandamos a avisar. Pero si hubieras estado aquí, no estaríamos hablando ahora de esto. ¿No te he dicho que si creyeres, dijo el Señor Jesús, verás la gloria de Dios? Y ahí estaba, hermanos, el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y ahí es una forma más de ver su gloria. Donde habló algo que ningún hombre puede hablar, sí, poder puede hablar, ningún hombre puede hablar, hacer y demostrar lo que él hizo. Ni los ángeles, nadie, ninguna criatura, solamente el Creador, solamente Dios. Se puede parar en la puerta de un sepulcro y decir, Lázaro, ven fuera. Esto es impresionante, hermano. Con todo lo sublime que fue cambiar el agua en vino, sí, obviamente, muy importante. Multiplicar los panes, sí, obviamente, ¿quién lo va a dudar? Andar sobre las aguas, limpiar leprosos, sí, todo eso, sí. Muy interesante y muy consolador también. Pero dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, porque tenemos acá a alguien que dijo algo que nadie dijo y lo demostró. A lo mejor alguien lo dijo, pero el mayor fracaso y tontería de... Se cuenta la historia, esto es prácticamente de nuestros días, aunque fue del siglo XVIII, pero es contemporáneo nuestro. Había un hermano que enseñaba a otros jóvenes, enseñándoles del poder de Dios y enseñándoles de la dependencia en Dios y lo que solamente Dios puede hacer. Entonces un día se llevó a todos sus hermanos jóvenes, sus discípulos, se los llevó a todos al cementerio. Y uno a uno, les fue diciendo, párate en la puerta del sepulcro y da la orden de que se levante el que está ahí. Y algunos con una sonrisa nerviosa no se animaban, otros lo intentaron, quedó todo como siempre, y hasta el último de todos le dijo, no, vamos a intentarlo todo, no desistamos, intentemos todos. De la puerta del sepulcro da la orden de que se levante. Y fracasaron todos, él incluido, porque él también lo hizo, y él también fracasó, para que no se desalentaran todos los demás. Y le dijo, bueno, hermanos, ya habéis visto lo que pasó. Estos cuerpos que están en el sepulcro, totalmente muertos, y no responden a ninguna palabra humana, responderán un día a una voz donde dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero la gente dice que está andando por la calle sin Cristo, no está menos muerto que estos. Y así como estos no responden a palabra humana, estos que están en los sepulcros no responden a palabra humana, los que están andando por la calle tampoco responden a palabra humana. Los que están caminando por la calle y que van y vienen a su trabajo, pero están muertos en delitos y pecados, solamente pueden salir de su estado de corrupción y muerte si oyen la voz de Dios. Como los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios y saldrán de su sepulcro. Por eso les dijo, queridos jóvenes, necesitamos que Dios hable o no hay absolutamente nada que hacer. Es el Dios que levanta a los muertos. Eso es lo que hay que aprender. Parece sencillo,
pero es que se levanta de adentro del corazón una cantidad de pensamientos y cosas, y todo lo que se levanta interponiéndose entre Él y nosotros para aprender a confiar solamente en Dios, que levanta a los muertos. Y está diciendo, el cual nos libró, y terminamos con esto, el cual nos libró, verso 10, y libra pasado y presente y futuro. Porque dice, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, futuro. Nos libró, nos libra y nos librará. No hay otra esperanza, hermano, mientras transitemos sobre la faz de la tierra, todo se ha corrompido. Todo se ha deteriorado. Cuando digo todo, es todos. Todo y todos. Fuera del Señor Jesús no hay nada que hablar. Nada, nada, hermanos. Nada que hablar. Nada. Le fue enseñado al apóstol Pablo a través de aquella tribulación que vivió en Asia. Y mientras confió en él, y confiaron en ellos, tuvieron respuesta de muerte. Hasta que, para que aprendamos, dice, a confiar en Dios, que levanta a los muertos. Ahí está el punto. Toda otra teología que no ensalce la persona y la obra del Señor Jesús, pues no sirve, con todo respeto, no sirve. Pues no aporta nada. Ah, bueno. Por eso la teología del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, por supuesto, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Venció a la muerte. Por eso, levanta a los muertos. Venció a Satanás, por eso dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, por eso lo repito. Jesucristo y este crucificado, cualquier otra cosa que haga sombra, la mínima sombra a Jesucristo y a este crucificado, es un ministerio de muerte. Aunque esté con la toga de la teología y con una teología perfecta en cuanto a la letra que mata, pero carente del espíritu que vivifica. Entonces, hermanos, como siempre digo, os dejo con este pensamiento. En Dios que levanta los muertos. Fuera de esto, ningún atractivo. A mí, por lo menos, no me interesa. No porque sea mejor que nadie, no. Porque soy consciente, medianamente consciente de estas cosas. Y porque toda otra cosa es un sueño que puede terminar en una pesadilla. Porque nos priva de la realidad. Nos priva de la realidad. Todo lo demás es una ilusión. Pero la ilusión no tiene fundamento en la realidad, y mucho menos en la realidad de Dios. Ni en la realidad humana tiene fundamento. En la de Dios, mucho menos. Entonces, en Dios que levanta a los muertos. Puestos los ojos, dice el apóstol Pablo, en el autor y consumador de la fe, en el único digno de ser tenido en cuenta. Fuera de esto, es una pérdida de tiempo oficializada en medio de un marco de teología que no aporta absolutamente nada bueno, no glorifica a Dios
no nos consuela a nosotros y tampoco edifica a la iglesia. En Dios que levanta los muertos. Y nadie más, y nada más, hermanos. Dios os bendiga. Y adelante en Cristo, que falta un día menos. Amén.